Preciso y Conde ya en línea que nos va a ampliar el panorama sobre la cuestión, cómo está ahora la situación en el Caribe, ¿verdad? Con la flota de los Estados Unidos dando un paseíto por ahí. Bueno, Bienvenido. adelante, ya que lo presentaste, adelante, adelante Bueno, con... bueno, bienvenido Narciso, para el que no los conoce, mucha gente lo conoce, es uno de los más lúcidos analistas eh, que hay en República Dominicana sobre todas estas cuestiones y además, bueno, miembro muy activo de las fuerzas políticas más progresistas y de izquierda eh, de, de República Dominicana. Un placer tenerte con nosotros, Narciso. Cuéntanos, ¿cómo ves la cosa de estos barquitos de Estados Unidos navegando cerca de tus aguas? Igual un abrazo muy fuerte a todos ustedes, a todos ustedes. Muy agradecido de esta invitación, creo que es muy oportuna. Primero decirle que estamos hablando de República Dominicana en la vecindad de Haití, un país absolutamente intervenido en la lógica del caos bajo control y manipulado por Estados Unidos. Pero además, en esta parte de la isla estamos bajo el dominio directo del Comando Sur. El Comando Sur está en la línea fronteriza con todo el tema del muro, imitando a Trump. Está muy presente también en un puerto de carácter cívico-militar que se está construyendo pegado al Atlántico de cara a Cuba, de cara a Nicaragua, de cara Mm. a Venezuela. Es un puerto, un megapuerto que está bajo control directo del Comando Sur y de la vieja USAID, ¿no? Pero además de todo esto, las Fuerzas Armadas Dominicanas están bajo el control directo del grupo de asesores que depende del Comando Sur. Y como se sabe, el Comando Sur es el mecanismo para esta región del Pentágono de los Estados Unidos. Visitas recurrentes, periódicas, operaciones de ensayo, como son las operaciones Nuevo Horizonte, también anuales. Es decir, hay una presencia directa, permanente y también recurrente en mayor escala en esta parte de la isla. Bueno, a propósito de lo que acontece, creo que es importante partir del punto este de la llamada recompensa de Estados Unidos para capturar a Maduro. Esto tiene antecedentes en la República Dominicana, porque en el 2019 comenzó este tema, ¿no? Con una operación de la DEA que controla a su vez la Dirección Nacional contra la Droga, está directamente controlada por la DEA en la República Dominicana, y presentó una intervención en la zona turística del este sobre una majestuosa mansión que se le atribuyeron a Maduro, la propiedad de Maduro. Entonces no se pudo probar absolutamente nada de que Maduro podía tener algo que ver en eso. Sí estaba una persona vinculada a la corrupción venezolana, sí estuvo, que por cierto está preso en Venezuela, Ujú. pero ese expediente ha sido desempolvado ahora, es uno de los elementos que presenta la fiscal Pamela Bondi, que se sabe además responde absolutamente a Donald Trump. Fue Su versión fue confirmada por la cadena Fox, que también sabemos a quién responden en los Estados Unidos, y esa señora pues ha presentado a Maduro como uno de los más peligrosos narcotraficantes del planeta. Así lo presenta, y además un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Han desempolvado este expediente, hablan de confiscaciones, de intervenciones por valor de unos 700 millones de dólares. Entre ellos vuelven con la mansión esta majestuosa que se llama la Carola, le dicen la Carola, Villa Carola, que está en Capcana. Capcana está muy cerca de Punta Cana, que es un polo turístico muy conocido mundialmente.
En el origen de Cap Cana estuvo Donald Trump, incluso con un grave delito ambiental, porque el proyecto de Donald Trump en Cap Cana rompió por la mitad un farallón, una formación geológica de miles de años, cuando la isla estaba sumergida en el mar. Una cosa sumamente valiosa. Finalmente, los socios de Donald Trump intentaron engañarlo, él supo defenderse y finalmente logró recuperar su dinero. Pero fíjense ustedes los vínculos originarios. Aquí, además, la promoción mayor del tema de presentar a Maduro como dueño de la Villa Caracola, la está haciendo uno de los diarios más importantes del país, el Diario Libre, que de libre no tiene nada, que ahora es propiedad de uno de los grandes magnates del turismo dominicano. Y paralelamente un diario digital turístico, prácticamente el principal o el único que existe en el país. En ese contexto es que se anuncia pocos días después este despliegue militar, un despliegue militar de grandes dimensiones, con una fuerte presencia en el Caribe, frontera imperial, cruce entre dos océanos, dos hemisferios. Sabemos el valor comercial que tiene la zona, ¿no? Y estratégico, geoestratégico. El pretexto, como se hablaba aquí en este programa, es el tema del narcotráfico, que siempre lo han utilizado para reforzar líneas intervencionistas en todos estos países. Estados Unidos no tiene ninguna calidad para hablar de esto. Nunca han aparecido los cárteles blancos y rubios, como yo digo, ¿no? Los cárteles que operan en el territorio norteamericano para recibir la droga del país más consumidor de droga del planeta, ¿no? No tiene ninguna calidad para todo esto. Sabemos que esto es un pretexto. Evidentemente, el despliegue se anuncia porque lo devela el New York Times, una orden de Trump al Departamento de Defensa para usar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, especialmente las Fuerzas Navales y Fuerzas Anfibias, usarla en todo el área de operaciones del Comando Sur, pero con un fuerte acento en el Mar Caribe y apuntando en dirección fundamentalmente, porque se habla de que los grandes cárteles sobre todo están en México y en Venezuela. Presentan a Maduro con un cártel que parece ser un gran montaje, ¿no? El llamado Cártel del Sol, que nadie conoce. Parece que es de los cárteles falsos que se inventan para este tipo de cosas, ¿no? Pero en fin de cuentas, apunta contra dos de los países que más autodeterminados, podemos decir, con gobiernos más soberanos del área. Igual también todo esto implica rodear a Cuba en el Mar Caribe. Y rodear a Cuba implica también cortar acceso naval a Cuba al antojo de los Estados Unidos, ¿no? Al antojo de Estados Unidos. Dime una cosa, Narciso, ¿cuán lejos puede ir esta operación? Porque tú eres nada menos que dominicano. Invadieron Santo Domingo, ¿verdad? Que es un país mucho más pequeño que Venezuela. Y para hacer aquella operación hubo casi 27.000 marines involucrados, ¿verdad? Ahora están hablando de 4.000. La impresión que tengo es que es simplemente una especie de chantaje que no tiene realmente condiciones de ser llevado a la práctica y que eso desemboque en una agresión real en contra de Venezuela, porque con esa fuerza, ¿verdad? Y pensemos que para derrumbar al gobierno de Granada mandaron casi 8.000 marines. O sea, 4.000 marines, 4.500 marines como amenaza para Venezuela no es creíble, salvo para montar un show diciendo acá estamos y tengan cuidado. ¿Cómo lo ves? ¿Coincides con Mira, eso? ellos están desplegando lo que le llaman la unidad de infantería de la Marina experimental.
están desplegando el grupo de preparación anfibio. Hay tres unidades anfibias. Se contempla el tema de mar-tierra, ¿no? Desplazamiento por mar y se habla también de la preparación para momentos de crisis, acción para momentos de crisis. Incluye una instrucción de Donald Trump, según se ha publicado, de que preparen opciones para intervenir directamente en territorio. Claro, esto tiene mucho de Trump, ¿no? Y de todo el tema de lo que nosotros llamamos lo fantasioso, ¿no? Y el uso del miedo, del terror. Pero hay que estar sumamente alerta. Hay que estar sumamente alerta porque en cualquier momento también se pueden producir determinados niveles de agresiones en nombre de atacar determinados cárteles en los países y crear situaciones de hecho. Yo creo que se explica perfectamente la decisión del gobierno venezolano de movilizar toda su fuerza y abrir incluso el proceso de inscripción para las milicias populares. En Venezuela hay una alerta total frente a esta situación. México ha dicho categóricamente que no va a permitir la entrada de tropas extranjeras a México. Claro, por eso también tiene algo de cierto lo que tú decías. Puede ser todo esto un alarde, pero de todas maneras hay que tomar todas las precauciones del lugar. Claro. Porque te pueden dar un determinado zarpazo o determinados zarpazos en un momento determinado. Fíjate además que hay otro fenómeno que quizás no es tan conocido allá. En Haití, nuestro vecino Haití, se sabe la intervención de Estados Unidos en la formación de las bandas haitianas, de las bandas terroristas. El armamento de las bandas terroristas procede de contrabando tolerado desde Florida a los puertos haitianos y también a través de República Dominicana. Ha habido colaboración de los servicios de inteligencia dominicana y ha habido trasiego por la frontera dominico-haitiana. La banda han sido tomadas como pretexto para la intervención militar, otra más, la 10ª en 30 años, a cargo incluso fundamentalmente de la policía keniana. Se trataba de una operación intervencionista que estaba condenada al fracaso, dada toda la correlación de la fuerza, lo que significan las bandas y cómo manipula también los propios Estados Unidos la banda. En la banda trabajaron también con mucha intensidad los grupos paramilitares y el propio ejército colombiano, desde la época de Uribe, con compromiso de gobernantes haitianos que fueron impuestos por Estados Unidos, como es el caso de Martelly y es el caso de Jovenal Moïse, el que fue asesinado por un pleito intermafia, vamos a decir, en Haití. Fracasada la invasión de Kenia, porque todo se ha complicado mucho más, porque realmente el diseño es el diseño del metacontrol del caos, ¿no? Un caos manipulado permanentemente. Porque Estados Unidos, en el caso de Haití, que aparece como un desinterés, porque es un país sumamente empobrecido, hay que decir que siendo un país socialmente empobrecido y desde el punto de vista también ambiental, tiene enormes riquezas naturales en términos de minerales estratégicos. Litio, uranio, titanio, tierras raras. Incluso la tierra rara y el titanio la compartimos en la frontera con República Dominicana. Y eso está determinado. De manera que todo este accionar tiene que ver mucho con el control de esos recursos de parte de Estados Unidos, que está a cargo fundamentalmente del Comando Sur en esta zona. Ahora, se la han ingeniado para hacer una invasión mercenaria. En la cabeza de esa invasión es el veterano de guerra de los Estados Unidos, Erik Prince, que tiene un consorcio mercenario militar
que ya tuvo experiencia en el Congo, tuvo experiencia en países de Medio Oriente. En Ecuador. Vertus Global. Vertus Global tiene una unidad especial que es Blackwater, que es la que están destinando para Haití en este momento. El señor Eric Prince es un hombre estrechamente vinculado a Donald Trump. Se trata de la invasión de Trump, en este caso. Un modelo invasor diseñado desde la administración Trump. Y fíjate que en todo esto están interviniendo en claves fundamentales de Trump, como el caso de la fiscal, ¿no? Como lo decíamos. Y esto es muy revelador, ¿no? De lo que ellos están planteándose en el Caribe y lo que están planteándose en toda esta zona. Porque hay que examinar esta situación teniendo en cuenta las derrotas que ha sufrido Estados Unidos en otras zonas del mundo. La decadencia de Estados Unidos, una decadencia cargada de agresividad, cada vez más agresiva, ¿no? Con un repliegue hacia nuestra América. Así es la cosa. Así es, Narciso. Sí, nos quedamos por ahí con esta última idea tuya, que me parece que es lo que explica en general, que es este repliegue estratégico de Trump y del herido y en declive imperialismo estadounidense sobre lo que considera su patio trasero. Te agradecemos muchísimo, Narciso. Por último, solo y despidiéndome, que ellos dicen que van tras la droga, pero están tras del litio, están tras del titanio, del oro, de la biodiversidad. Y intentando recuperar a Venezuela como su colonia petrolera, que fue durante 100 años antes de Chávez. Narciso Izaconde, te agradecemos muchísimo esta nueva participación en Diálogo Internacional. Un abrazo muy grande. Igualmente. Abrazo, Narciso, gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Vamos. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con Narciso Izaconde, él es dirigente del movimiento caamañista y exsecretario general del Partido Comunista de la República Dominicana. Así que bueno, con esto creo que tenemos que ir a una tanda, no sé, Leandro, sí, bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530.